Plaza Podcast. En el cambiante panorama laboral actual, la preocupación por la salud mental en el entorno laboral ha cobrado una relevancia sin precedentes. La Universitat de Valencia ha liderado un estudio abordando la salud mental desde un enfoque preventivo. Al frente de esta investigación está el profesor Adrián Todolí. Todolí nos brinda un profundo entendimiento sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores en relación con su bienestar emocional y cómo las empresas y las políticas laborales pueden marcar la diferencia. Hoy vamos a profundizar en los hallazgos clave de este estudio pionero, explorando cómo la regulación de los ritmos laborales, la mitigación de la precariedad laboral y la promoción de relaciones sociales saludables puede impactar positivamente en la salud mental de los trabajadores. Pero, ¿qué papel desempeñan tanto las empresas como las instituciones públicas en la creación de entornos laborales más seguros y saludables? Hoy en Plaza al Día, salud mental en el trabajo, enfermedad común o accidente laboral. Saludamos a Adrián Todolí, es profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de Valencia. Señor Todolí, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a empezar por explicar cuál es el enfoque principal de este estudio sobre salud mental que ha llevado a cabo la Universitat de Valencia en colaboración con la UGT. Bueno, este estudio parte de los datos que ya existen, además de una preocupación mayor que cada vez tenemos en materia de salud mental. Pero claro, esa preocupación viene precisamente, como decía, porque los datos son bastante inquietantes. Estamos hablando de que el 25% de las personas trabajadoras dicen que sufren ansiedad en su trabajo y el 33% dice que está siempre o casi siempre estresado en su trabajo. Además, hay también incluso otros datos preocupantes como la prevalencia en el mobbing en España, en el acoso laboral, que está en el 14% de las personas trabajadoras. Entonces, claro, estamos hablando de que los datos son preocupantes y ese es el enfoque, ¿no? El enfoque es de, bueno, ¿esto por qué está pasando y qué podemos hacer para prevenir? Porque es verdad que esta preocupación que viene de los últimos años respecto a la salud mental está focalizándose mucho en la reparación cuando el daño ya está provocado, es decir, cuando la persona ya tiene el problema de salud mental, bueno, pues vamos a garantizar que tiene acceso a psicólogos, a psiquiatras, lo cual es muy relevante, pero no debemos olvidar que en medicina siempre la prevención es lo crucial. Entonces, deberíamos pensar en qué podemos hacer para que estas personas, no acaben teniendo estos problemas, ¿no? La depresión provocada por una situación de inseguridad laboral, por una cuestión de problemas de no poder afrontar la vida por los problemas que se tienen en el trabajo, o incluso otros problemas de salud mental que quizá son más prevalentes, aunque impactan menos, pero que también son igualmente graves, como puede ser la ansiedad o el burnout, ¿no? Además, este estudio de salud mental o sobre salud mental se ha realizado por primera vez en España, ¿no? Sí, bueno, el estudio que pretende, sobre todo, establecer medidas de cómo reducir, por un lado, el impacto de salud mental en las empresas, pero también, a la vez, conjuntamente, buscar cómo se debería conseguir esto, es decir, qué maneras se pueden hacer para, de alguna manera, que las empresas sean conscientes de que los problemas de salud mental también son un problema para la propia empresa. Creemos que es uno de los principales estudios que hay de esta materia. Uh-huh. ¿Qué cambios podemos hablar culturales e históricos están impulsando, por ejemplo, la exigencia de ambientes laborales más saludables, sobre todo por parte de las nuevas generaciones? Bueno, precisamente el COVID fue, yo creo que lo que puso
de relieve lo que todos ya en los últimos años veíamos, ¿no? Y es que actualmente estamos en una sociedad, por parte de la digitalización, pero en parte por los ritmos de trabajo y los ritmos de vida, en los que la gente está mucho más estresada que las generaciones anteriores, ¿no? Y entonces esto ya venía acumulándose en los últimos probablemente 10, 15 años, pero sobre todo el COVID provocó que esto ya no fuera solo una cuestión o una preocupación de nuevas generaciones, sino que fuera una preocupación de todos, porque yo creo que todos nos dimos cuenta de que cómo cuando cambia un factor, lo que nos afecta eso a la salud mental y a las personas. Entonces, creo que a partir de ahí esto ha provocado que también los agentes sociales, políticos, periodistas, etcétera, nos demos cuenta de que ahí había como un elefante en la habitación, que no le estábamos haciendo caso y que hay un momento ya para empezar a hacerle caso. También hay otros datos que no son relacionados con el trabajo, pero que han hecho que haya una mayor sensibilidad, y es el número de suicidios de personas jóvenes, lo cual impacta obviamente a toda la sociedad, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que efectivamente esto es algo muy relevante. Sí que es cierto que la pandemia ha significado un antes y un después para la salud mental de los españoles y del mundo en general, pero ¿cuál es la importancia de considerar la salud mental como un problema, en este caso relacionado con el trabajo, en lugar de ser considerado como una enfermedad común? Bueno, esto es muy relevante, sobre todo si lo que queremos es prevenir. Es decir, si no sabemos la verdadera causa del problema de salud mental, entonces nunca lo solucionaremos, ni siquiera para ese trabajador o trabajadora, ni para otros compañeros. Es decir, si calificamos correctamente la enfermedad mental como algo relacionado con el trabajo, o que la causa principal es el trabajo, es decir, si realmente investigamos qué es lo que está pasando en ese ambiente laboral y sabemos las causas, podremos evitar que a otras personas también le pase, y sobre todo lo que podremos evitar es que esa persona podremos conseguir que esa persona solucione su problema de salud mental. Es decir, si solamente consideramos como enfermedad común un problema de estrés, ansiedad, o pensamos que directamente es un problema de esa persona que tiene en su casa, y no somos conscientes de que quizá el problema viene de la situación laboral o viene de una empresa concreta, es muy difícil que solucionemos el problema. Con ese conocimiento y calificándolo correctamente como accidente de trabajo, es decir, relacionado principalmente con el trabajo, lo que haremos es que esa empresa sea consciente de que tiene un problema en el clima laboral en su empresa y que no le pase a más gente. Habla usted de ansiedad, de depresión, como los más comunes, ¿no?, dentro de las personas que padecen problemas en su trabajo, por ejemplo. Pero ¿cómo se puede lograr, aquí es difícil, ¿no?, pero una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental en el ámbito laboral entre las empresas? Sí que es verdad que, como estaba también comentando usted, desde la pandemia ahora pues ha cambiado mucho este aspecto, pero todavía las empresas tienen mucho que decir o que aprender en este terreno. Sí, a ver, esto y nosotros así lo intentamos hacer ver en nuestro trabajo, en nuestro informe, es que esto no es solo positivo para la sociedad en general y para los trabajadores y trabajadoras, también va a ser positivo para las empresas, puesto que ahí hay un ahorro para la empresa respecto a pérdida de productividad por el hecho de que los trabajadores estén de baja. Es decir, la prevención y evitar que el trabajador llegue a un punto en el que el estrés le provoca ansiedad o que le provoca un burnout, ¿no? Es el síndrome de la persona quemada, diríamos, que es cuando ya dejas la empresa porque es que no puedes más, exacto. Es decir, el hecho de perder capital humano, bien por una baja, bien porque directamente se deja esa empresa y se va a trabajar a otra empresa. Todo esto son cosas que las empresas tienen que ser conscientes de que cada vez pasa más, porque cada vez la situación, los datos nos dicen que hay más personas en esta situación, lo cual significa que o bien las empresas se dan cuenta y ponen remedio, o si no, perderán, por un lado, dinero, porque perderán productividad, pero también perderán capital humano y dejarán de tener a los mejores trabajadores trabajando para ellas. Entonces, yo creo que la sensibilización de cara a las empresas va a ser muy importante. Porque cree, señor Todolí, que todavía falta credibilidad en este sentido. Es decir,
siempre se ha dicho o se ha mal visto, entre comillas, que una persona se coja una baja por ansiedad en el trabajo o por depresión. ¿Cree que todavía seguimos con ese discurso o por suerte está cambiando? Bueno, esto en general ha pasado siempre en la sociedad y no solo en la empresa. La empresa no deja de ser un reflejo de la sociedad y es cierto que históricamente, y por suerte eso lo hemos superado, este tipo de cuestiones se veían como una debilidad de carácter. Por suerte ya no estamos ahí. Y yo creo que esto, igual como la sociedad empieza a darse cuenta de que no es una debilidad de carácter, sino que es unos factores sociales que provocan que la persona acabe en esa situación, esto también las empresas van a darse cuenta que muchas veces no es un problema de que la persona no sea valiosa para la empresa porque si se coge una baja por ansiedad es porque no está preparada para trabajar en la empresa, sino al revés, que a lo mejor es la empresa la que está expulsando a los mejores trabajadores a través de los problemas del clima laboral en la empresa, ¿no? Que la empresa no está adaptada o no tiene alertadores para evitar que esto pase y que pierdan el capital humano. Yo creo que esto se está haciendo, por supuesto, es progresivo y va poco a poco. Habla usted y ha nombrado los alertadores. ¿Qué importancia tienen en este momento esa figura? Establecer esos alertadores que detecten precisamente que un trabajador o una trabajadora tiene ese problema o tiene síntomas de depresión o de ansiedad a raíz del estrés o del trabajo que tengan su día a día, ¿no? ¿Cómo actuarían ellos? Claro, no, los alertadores en el fondo al final son medidas, es decir, pueden ser, es como un botón de pánico, ¿no? Es establecer un protocolo en la empresa, establecer un plan, establecer una fórmula que puede ser una persona, pero puede ser un canal de denuncias o puede ser muchas otras maneras de hacer o puede ser simplemente una evaluación, ¿no? Es decir, son fórmulas que que creo que es conveniente que establezcan las empresas para que los problemas que empiezan normalmente poco a poco, es decir, una persona no tiene ansiedad en el trabajo de un día para otro, sino que de normal implica un proceso. Claro, es progresivo. Bueno, pues estos alertadores, repito, que no dejan de ser medidas que pueden ser distintas para cada empresa, consigan de alguna manera que antes de que se llegue al momento en que la persona no puede más y tiene ansiedad, o desde el momento en que tiene un ataque de pánico, o incluso cosas peores, ¿no? Que la persona efectivamente ya no pueda más, o tenga incluso un ataque al corazón por la cantidad de estrés que tiene durante mucho tiempo, que de alguna manera se ponga freno antes, ¿no? Es decir, que los alertadores no deja de ser una figura retórica de una cantidad de medidas posibles que puede tomar la empresa para que antes de que se llegue tarde se pongan medidas y se solucione el problema. En el informe, en el estudio también hablan ustedes del porcentaje de mujeres y de hombres. Es diferente. En el caso de las mujeres, esos días de baja de 2021 que correspondieron a trastornos de salud mental y del comportamiento afectan en mayor porcentaje, en un 17,09% a las mujeres y en un 12,42% a los hombres. Hay bastante diferencia. Sí, efectivamente, creemos que esto también, como prácticamente todo, tiene relación con el género y que, por tanto, actuar para mejorar la salud mental es una mejora que principalmente va a ayudar a las mujeres y que creemos que es muy importante porque efectivamente les está afectando más y de la misma manera que si las empresas quieren retener el talento van a tener que ser conscientes de que si quieren tener talento femenino van a tener que mejorar en estas cuestiones. Hablemos también de la importancia de actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No sé si se está planteando en algún momento, si se va a plantear en breve. ¿Considera que es necesaria esa actualización? Sí, creemos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene casi 30 años, es decir, y que realmente, pues en su momento, aunque sin duda actualmente la Ley de Prevención establece que las empresas tienen obligación de garantizar y de establecer medidas para que garanticen la salud mental de las personas trabajadoras, aunque eso ya está en la ley, la realidad es que la efectividad es poca porque se le dio poca importancia en esa norma, ¿no? Se le dio en su momento mucho más importancia a los riesgos físicos, ¿no? Que los trabajadores estén bien sujetos en una obra, es decir, se establecen de alguna manera mucho más clara, pero porque así era la sociedad en ese momento, se le daba mucha más importancia a las cuestiones de los riesgos físicos. Los riesgos de salud mental, aunque están,
necesitan una reforma en la ley para dejar más claro cuáles son las obligaciones de las empresas, para que se establezcan esos alertadores, para que sea obligatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y creemos que sí que se va a hacer, porque ahora mismo, bueno, hace poco el gobierno anunció que se iba a abrir una mesa de diálogo con los agentes sociales para reformar la ley de prevención. Creemos que una de las cosas que se debe reformar, que se debe incluir, es la cuestión de la salud mental. Por último, no sé si se va a poner en breve, es decir, no sé cuáles son los próximos pasos que se deben tomar para implementar esas recomendaciones que ustedes hacen en este estudio y mejorar la salud mental en el ámbito laboral. No sé si alguna empresa ya pues se ha interesado por este estudio. Bueno, ahí la cuestión es que lo primero que hay que hacer es evaluar, ¿no? Y para eso hay muchas empresas de prevención de riesgos laborales que ofrecen servicios de evaluación de riesgos laborales. Y yo creo que esto es, bueno, incluso, es decir, esto es lo primero que debe hacer una empresa que quiere tomarse en serio los riesgos de salud mental, es hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Y con ellas que se identifiquen cuáles son los posibles riesgos, que se establezcan medidas para reducirlos y que también se establezcan medidas para bueno, de alguna manera, aquellos riesgos que no se pueden eliminar, que se reduzcan al máximo, y aquellos que no se pueden reducir, se establezcan de alguna manera un seguimiento o evaluación continua respecto a si las personas aumentan, es decir, ven aumentados sus niveles de estrés, ansiedad, etcétera, para de alguna manera establecer medidas que los reduzcan en cuanto aparezcan. Adrián Todolí, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por analizarnos todo este estudio que, como decimos, es pionero en España. Gracias. Como acaban de escuchar, el profesor Todolí ha señalado que en el estudio los datos existentes concluyen que los casos de salud mental se podrían reducir entre un 60 y un 80% con regulación de ritmos laborales, también con la reducción de la precariedad laboral y con la mejora de las relaciones sociales. También ha señalado que, adicionalmente, las instituciones y administraciones públicas están incrementando la relevancia de las acciones que protegen la salud mental en el trabajo. Por ejemplo, tradicionalmente, gran parte de las incapacidades temporales por salud mental se consideran enfermedad común cuando realmente responden a situaciones directamente relacionadas con el trabajo. La Inspección de Trabajo y los tribunales están modificando esta situación mediante la fijación de criterios claros para determinar cuándo se está ante una situación causada por el trabajo y derivando la responsabilidad a la empresa. Esto hará de nuevo que las empresas tomen conciencia de la importancia de la salud mental en su empresa. Recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también en sus redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en LinkedIn. Además, también pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos, a los que fácilmente también se pueden suscribir. Plaza Podcast.